Muy bien. Para que conste, la Fiscalía, el abogado defensor y el acusado están presentes. He revisado el estatuto que se mencionó por última vez con respecto a la sentencia mínima obligatoria. Parece, según mi lectura del estatuto 75.087087 subsección A. Tal vez, déjame pensar, volvamos a eso. Sí indica una sentencia mínima obligatoria de 10 años por el intento de robo con arma de fuego en cada uno de esos cargos. Así que creo que el abogado defensor tiene razón en eso. El Estado lo haría, ¿verdad? Solo me equivoqué de número, se me quedó en la cabeza. Así que eso creo, está bien. Y solo voy a poner eso, veamos. Sí, es 7.4, el estatuto 75.087, subsección 2, subsección A, subsección 1, indica eso. Está bien. Está bien. ¿Hay algo más por parte del Estado o la defensa respecto a la sentencia? Nada por parte del Estado. Muy bien. Y señor Stein, ¿hay algo más que quiera abordar con el tribunal antes de que el tribunal dicte sentencia? No, su señoría. Está bien. Así que he presidido el juicio, he escuchado todo el testimonio, los argumentos, he escuchado las declaraciones de impacto de las víctimas, así como las declaraciones de la familia del señor Stein y las cartas presentadas por su madre, además de las propias declaraciones del señor Stein respecto a la sentencia. He revisado, a petición del Estado, el Estatuto de Florida 921.1401, dado que el Estado solicitó una sentencia de cadena perpetua, los factores que el tribunal debe considerar. Y en ese estatuto 921.1401, subsección 2A hasta la J, están las siguientes circunstancias que el tribunal debe considerar. Dice que, al determinar si la cadena perpetua o un periodo de años equivalente a cadena perpetua es una sentencia apropiada, el tribunal debe considerar factores relevantes al delito y la juventud del acusado y las circunstancias relacionadas, incluidos, entre otros. Y voy a repasar cada uno de estos factores. A. La naturaleza y las circunstancias del delito cometido por el acusado. El jurado encontró al señor Stein culpable de los delitos imputados en los cargos 1 al 4 y determinó que sí poseía un arma de fuego. La naturaleza del delito fue violenta, aterrorizando a las víctimas según su testimonio, y ciertamente trágica en todos los sentidos. Las víctimas no habían hecho nada para alentar la violencia en su contra. Ellas no participaron de ninguna manera en altercado alguno con el acusado ni con el coacusado. Eran jóvenes inocentes que caminaban a casa después de ver una película. En una época en la que los padres se sentían cómodos dejando que sus hijos salieran de noche, salieran de la casa y estuvieran en las calles. Y la mayoría de los padres en esta comunidad, durante muchos años, sentían que sus hijos estaban seguros. Este es el tipo de crimen que hace que los padres tengan miedo de dejar que sus hijos salgan de noche y sin duda tuvo un impacto en las víctimas y también en la comunidad. Y eso aborda el inciso B, el efecto del crimen en la familia de la víctima y en la comunidad. Inciso C, la edad del acusado, su madurez, capacidad intelectual y salud mental y emocional en el momento del delito. El acusado tenía 16 años. Tenía, según la evidencia y el testimonio, un conocimiento y familiaridad aparentes con las armas de fuego, sabía qué eran, sabía para qué servían, y no era algo ajeno para él poseer o usar un arma de fuego. Su edad
y aunque tenía 16 años, su madurez, según la evidencia, se reflejaba en que conducía un auto y contaba con un vehículo. Era capaz de hacer muchas cosas que los jóvenes de 16 años pueden hacer, y tal vez incluso un poco más porque había desarrollado un sentido de independencia después de que su padre falleció. Pasando a la subsección D, los antecedentes del acusado, incluyendo su hogar familiar y el entorno de su comunidad. Ciertamente, según el testimonio, el acusado tenía una familia que lo apoyaba. Tenía muchos adultos responsables y hermanos cariñosos, así como otros miembros de la familia que estaban ahí para él. Y tuvo esos recursos disponibles para él hasta el día de hoy. Mientras su familia enfrentaba una tragedia, y el propio señor Stein, estoy seguro, sufrió esa tragedia por la pérdida de su padre. Las familias enfrentan tragedias y aún así pueden unirse, apoyarse mutuamente y ayudarse a superar eso y seguir siendo miembros productivos de la sociedad. Así que él tenía un apoyo familiar significativo en su vida, y el tribunal toma nota de eso. Subsección E. El efecto, si lo hay, de la inmadurez, la impulsividad o la falta de apreciación de los riesgos y consecuencias en la participación del acusado en el delito. Al revisar el testimonio en el juicio y las declaraciones hechas hoy también, el acusado realmente era más maduro en algunos aspectos debido a la pérdida de su padre y su obligación que parecía expresar de asumir responsabilidades y ayudar a mantener a la familia, cuidar a sus hermanos y hacer cosas que muchas personas a los 16 años no tienen que hacer, y así desarrolló esa habilidad y lo demostró. Así que su nivel de madurez en realidad probablemente era mayor que el de un joven de 16 años. En cuanto a su falta de apreciación de los riesgos y consecuencias en la participación del acusado en el delito, se demuestra que sí tuvo interacción previa con las autoridades como menor de edad por el allanamiento de un vehículo. Así que él entendía que había reglas, leyes y que si las rompías había consecuencias. Así que él no desconocía eso. Y por lo tanto, el tribunal determina que él sí tenía la madurez y la capacidad suficiente para comprender los riesgos y las consecuencias de su participación en este delito. F es el grado de participación del acusado en este delito. El acusado tenía oportunidades para evitar que este delito ocurriera. El tribunal señaló durante el juicio que la evidencia del video mostraba que el vehículo que él conducía pasó junto a las víctimas más de una vez. Él no tenía que regresar. Ahora, entiendo el argumento de la defensa de que fue influenciado por quienes iban en el vehículo, pero él conducía ese vehículo. Él llevó ese mal a las víctimas y tuvo la opción de hacer eso en más de una ocasión o de evitarlo. El efecto, entonces la subsección G, el efecto, si es que hubo alguno, de la presión familiar o la presión de los compañeros en las acciones del acusado. El tribunal señala que pudo haber habido algo de presión de los compañeros sobre el acusado. Sin embargo, nuevamente, él tuvo oportunidades de alejarse de esa presión para evitar este incidente y prevenir que sucediera. H. La naturaleza y el alcance de los antecedentes penales del acusado son muy limitados. Tenemos el único delito que se mencionó como antecedente juvenil por allanamiento de un vehículo. J. El efecto, si es que hay alguno, de las características atribuibles a la juventud del acusado en su juicio. Tenía 16 años en la fecha de este delito. Él ya había tenido una experiencia previa con las autoridades. Él entendía que existían leyes y que había consecuencias por violarlas.
Él entendía y apreciaba la naturaleza y el uso de armas de fuego. Había un video y evidencia de él sosteniendo un arma de fuego, apuntándola hacia una cámara, haciendo canciones de rap sobre eso. Indicó que se sentía cómodo sosteniendo y usando un arma de fuego. En cuanto al criterio propio de su juventud y al efecto de esa juventud en su criterio, se señaló en el informe de investigación previo a la sentencia que él dijo: si él hubiera sabido que esto iba a pasar, no lo habría hecho, algo por el estilo, o no habría participado. La evidencia en este caso muestra que hubo señales todo el tiempo de que algo malo iba a pasar. Se indicó en el testimonio. El testimonio en el juicio mostró que el acusado y el señor Horm tenían la intención de ir a abrir autos para robar. Sin embargo, también se mostró que había un video de ellos llevándose las armas de fuego y testimonio de que el señor Stein le proporcionó un arma de fuego al señor Horm. Ciertamente, si tú cuando tienes 16 años y te subes a un auto con alguien más y le das un arma de fuego con la intención de ir a cometer delitos, eso indica que entiendes que pueden pasar cosas malas. Así que, de nuevo, no fue algo que sorprendiera o que surgiera de la nada. Hubo diferentes eventos y circunstancias a lo largo de ese día y esa noche que hacían probable que ocurriera una tragedia. Subsección, esa era la letra I. Subsección J, la posibilidad de rehabilitar al acusado. Existe esa posibilidad según el testimonio de su familia. Él tiene una familia que lo apoya. Él ha indicado que siente remordimiento y que quiere mejorar. En cuanto a su vida, y que quiere rehabilitarse y convertirse en un miembro productivo de la sociedad. Eso es posible. Si eso sucede o no, dependerá del señor Stein. Así que la decisión y sentencia de este tribunal es que el señor Stein será sentenciado a cadena perpetua en el Departamento de Correcciones de Florida con una revisión a los 15 años. Así que tendremos esa oportunidad de plantear ese argumento sobre la rehabilitación después de 15 años. Y como dije, la posibilidad de que seas rehabilitado dependerá de ti. En cuanto a eso, y eso es por el cargo 1, que fue asesinato en primer grado con posesión efectiva de un arma de fuego, como autor principal, eso conlleva una sentencia mínima obligatoria de 25 años. ¿Es correcto? No, 10 años. Habrá ciertas multas legales, multas, tasas y costas obligatorias por ley que acompañan eso, y hablaré de eso en un minuto. En cuanto al cargo 2, intento de robo, posesión real de un arma de fuego. Y déjame regresar un momento. Lo siento, en el cargo 1, el jurado te declaró culpable y yo previamente te declaré culpable en ese cargo. En el cargo 2, lo siento, intento de robo con posesión efectiva de un arma de fuego, que es un delito grave de segundo grado. El jurado te declaró culpable y yo previamente te declaré culpable en ese cargo. Tu sentencia en ese cargo será de 15 años en el Departamento de Correcciones de Florida, con una sentencia mínima obligatoria de 10 años como parte de esos 15 años. Esa sentencia será consecutiva a la sentencia del cargo 1. Cargo 3, intento de robo, posesión física de un arma de fuego, un delito grave de segundo grado. El jurado lo declaró culpable de ese cargo y el tribunal previamente lo declaró culpable. Usted será sentenciado a 15 años en el Departamento de Correcciones de Florida, con un mínimo obligatorio de 10 años como parte de esa sentencia. Ese cargo será consecutivo al cargo 2.
Y en el cargo 4, intento de robo, posesión física de un arma de fuego, un delito grave de segundo grado. El jurado lo declaró culpable de ese cargo y el tribunal previamente lo declaró culpable de ese cargo. Su sentencia será de 15 años en el Departamento de Correcciones de Florida, con un mínimo obligatorio de 10 años. Esa sentencia será consecutiva al cargo 3. En cuanto a las obligaciones monetarias, habrá $413 en costos judiciales. Creo que previamente se estipuló que el costo del enjuiciamiento fue de $2,565.05. En cuanto a... ¿Hay alguna tarifa de solicitud? Ordenaré la restitución en cada cargo, dejando pendiente determinar el monto. No habrá contacto con las familias de las víctimas ni con las víctimas. ¿Había algún otro término o condición? Nada por parte del Estado, su señoría. Muy bien. Haré que el Estado prepare una orden basada en mis conclusiones, claro, conforme al Estatuto de Florida 921.1401. Creo que eso es todo. ¿Algo más por parte de la defensa? Juez, debido a la sentencia del tribunal en los cargos 2, 3 y 4 como una sentencia consecutiva, eso afecta el fundamento de lo que el tribunal ha ordenado en el cargo 1 en términos de la revisión a los 15 años. Incluso si regresa y luego el tribunal determina que se ha rehabilitado, él tiene que cumplir 45 años adicionales después de la reducción del cargo 1. Y eso es algo que el tribunal debe considerar hacer que esas sentencias sean concurrentes. Está bien. Y lo he pensado, lo he considerado, y la sentencia que el tribunal impuso es la que creo que es apropiada bajo estas circunstancias. Así que lo dejaré tal como lo ordené. Veamos, le digo, señor Stein, que tiene 30 días a partir de hoy para presentar una apelación. Si no puede pagar un abogado para la apelación, se le asignará uno. Y se le tomarán las huellas digitales y será puesto bajo custodia. Le daré unos momentos antes de que lo saquen. Puede decirle unas palabras a su familia antes de irse. Simplemente no puede tener ningún contacto físico en la sala del tribunal. ¿Algo más por parte del Estado? Muy bien. ¿Algo más por parte de la defensa? Juez, si podemos que él llene una solicitud de indigencia. ¿Perdón? Si podemos hacer que el señor Stein llene una solicitud de indigencia antes de que se vaya. No, hoy no. Creo que si quieres, solo preséntala por el portal. Creo que así es como normalmente se hace. Pero creo que para los propósitos de hoy, él solo necesita que le tomen las huellas digitales, hablar un poco con su familia y luego ser puesto bajo custodia. Eso, ¿puedes hacerlo ya en la cárcel? Solo que mi preocupación es que lo van a trasladar a admisión antes de que yo tenga la oportunidad de ir allá y hacer que llene la solicitud. ¿Alguna objeción por parte del Estado o...? No tengo ninguna objeción. Yo creo que normalmente solo presentan una moción diciendo que él es indigente para esos efectos. Así es como normalmente lo consigo. Nosotros no. En realidad no tienen que llenar un formulario para hacer eso. Él dijo que sería bueno que cualquiera hiciera una solicitud de indigencia. Así que Puedo comprobar que él ha estado encarcelado todo el tiempo. No encuentro ningún cambio en sus ingresos o circunstancias en ese sentido. Así que no tengo ningún problema en determinar que el acusado es indigente para esos fines en este momento. Eso es suficiente para que conste en actas y puedes ponerlo en tu proyecto de orden. Perfecto, es nuestro turno. Gracias. Y solo esperaré mientras le toman las huellas digitales y luego...
Estaremos en receso.